transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la paz de la tierra. Dios Padre Todopoderoso, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, te suplicamos, que envíes el Espíritu Santo a todos nosotros que estamos participando de este espacio y que esta palabra que vamos a meditar a la luz de tu presencia se haga vida en nuestros corazones. Amén. Amén. Un saludo muy especial a todos ustedes, queridos amigos, que fielmente están participando de este espacio. Para nosotros es de mucha alegría encontrarnos. Un saludo muy especial a todas las pequeñas comunidades que en este momento se reúnen para meditar la palabra de Dios y encontrar en la palabra de Dios el alimento que sustenta la existencia. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo en el desierto dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Precisamente en este domingo donde vamos a celebrar la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar en la primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles a Pedro, un Pedro lleno de Espíritu Santo que comienza a hablar de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego en el Salmo vamos a encontrar esa alabanza, esa acción de gracias que le damos al Señor por tantos prodigios que ha hecho, tanto en nuestra vida como en la vida en ese momento del pueblo de Israel, que dice precisamente que la diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, no he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Y luego en la segunda lectura, tomada del libro de los Colosenses, San Pablo va a decir de que apuntemos hacia las cosas de arriba, hacia los bienes de arriba y no a los bienes terrenos, que precisamente los bienes de arriba son esa resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y que también así como el Señor resucitó, también nosotros en virtud de nuestro bautizo vamos a participar de esa resurrección que lo dice Romanos 6, capítulo 6, versículo 3, que quien es bautizado en Cristo muere con Él para que así como morimos con Él, también nosotros llevemos una vida nueva, podamos participar de esa gloriosa resurrección. Muy bien, entonces la primera lectura, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos muestra precisamente a Pedro después de la resurrección, 50 días después, el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, como lo acaba de decir Efraín, predicando la palabra de Dios. Pero este Pedro que está predicando viene de un proceso. El proceso se inició precisamente con la resurrección de Jesús. Recuerden ustedes que el Evangelio de hoy dice que María Magdalena, dice la palabra que el sábado María la Magdalena viene muy de mañana, hay oscuridad todavía, y va al sepulcro y mira, o sea, la mirada física, blepo, podemos nosotros en griego, la mirada física, es decir, María Magdalena lo primero que ve es que la tumba está vacía. Y esto es una experiencia física. Ella se siente impactada porque la tumba está vacía. Inmediatamente lo que viene es muy terrenal a su pensamiento, y es que se robaron el cadáver de Jesús. Entonces dice que ella va a Simón Pedro, esto es muy importante, ella va donde Simón Pedro, ella no entró a la tumba, esto es muy importante. Simplemente vio la piedra rodada y sí, se devolvió enseguida. Este es este es el proceso que vive ella, también es el proceso que ella va, gracias a que María Magdalena inicia este proceso, porque ella es la primera que llega al sepulcro y esto es válido. Pedro y los demás discípulos se quedaron encerrados porque tenían miedo. Ella tiene la valentía, el coraje de levantarse e ir a la tumba. Dice que era muy temprano, todavía había oscuridad, escotías en griego,
significa oscuridad. Recuerden ustedes que la oscuridad en el Evangelio tiene tres significados. Ignorancia, por ejemplo, cuando Jesús fue a ver a Nicodemo, capítulo 3, versículo 1, dice que todavía estaba oscuro. O sea, está hablando de ese plano de la ignorancia. Indica también el pecado y también indica la presencia de Satanás. O sea, nos ubicamos en el contexto. Aquí, ¿qué significaría entonces la palabra oscuridad, Efraín? Yo siento que sería la ignorancia, porque Pero- no tenía en cuenta las palabras de Jesucristo. que iba a Perfectamente, resucitar. es la ignorancia. Pero es un primer momento en el proceso. Pensemos nosotros, todos nosotros pasamos por ese proceso. Muchas personas están en ese proceso, pensando simplemente desde el punto de vista material y pensando que desde el punto de vista racional todas las cosas se pueden resolver y hay que ir más allá. ¿Cómo dice el capítulo 3 de San Juan? Cuando dice que Nicodemo fue a hablar con Jesús. ¿Cómo dice la palabra? Había un hombre del partido fariseo llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos. Fue a visitarlo de noche. Fue a visitarlo de noche. ¿Qué significa que fue a visitarlo de noche? Que esa oscuridad significa la ignorancia. La ignorancia que tiene Nicodemo, porque si tú sigues leyendo el texto, Nicodemo empieza a referirse a Jesús como una persona que viene a instruir a los demás y que precisamente si no estuviera guiado por Dios no lo haría. ¿Cómo dice la palabra? Dice, le dijo, Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y le responde Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno y nacer? ¿Ves? Se refiere plenamente a la ignorancia. Me encanta cómo el evangelista con estas palabras desde el original nos va orientando a nosotros para que vayamos haciendo una meditación, una reflexión, un encuentro con nuestro Señor Jesucristo a partir del texto que estamos nosotros meditando. Entonces, ahí tenemos, en cambio, cuando nosotros leemos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 30, habla también de las tinieblas, pero utiliza otra palabra. Escotía, ya no la va a utilizar, utiliza otra, pero es interesante porque ya no se refiere a la ignorancia, sino que se refiere precisamente a la acción de Satanás. Y enseguida, Mira lo que dice, que este vino a él de noche, nuptos, ¿ves? No utiliza la palabra escotía. escotía, sí, nuptos. Nuptos, muy bien. Sigue. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Era de noche. Era de noche. Muy bien. Entonces ya sabemos nosotros que aquí en el contexto nos ubicamos y la palabra oscuridad está referida a la presencia de Satanás cuando dice era de noche. Era de noche. Ahora ya nosotros sabemos que las tinieblas, la oscuridad, están referidas a la manifestación de Satanás esencialmente a través de la violencia. ¿Por qué lo sabemos? Porque Lucas 22, 52, nuestro Señor Jesucristo insiste para hacernos caer en cuenta que las tinieblas están relacionadas con la violencia. Escuchemos. Diariamente estaba con ustedes en el templo y no me detuvieron. Lee Pero desde antes, dice, del versículo anterior. después dijo Jesús a los sumos sacerdotes, guardias del templo y ancianos que habían venido a arrestarlo. Como si se tratara de un asaltante, han salido armados de espadas y palos. Ahí está esa, armadas y armas y Armados palos, de espadas Palos. y palos. espadas. Muy bien, se da cuenta, te das cuenta, ya ahí está hablando de la violencia. Sigue. Diariamente estaba con ustedes en el templo y no me detuvieron. Pero esta es la hora de ustedes. Ahora son las tinieblas las que dominan. Precisamente Satanás. Satanás. Hay que tener en cuenta en esto, lo esencial de Satanás es la violencia. Actuar con eso, con
espadas y palos contra un inocente es un acto totalmente satánico. Todas las personas que utilizan la violencia están poseídas por Satanás. Todas las personas que utilizan la violencia de cualquier manera están poseídas por Satanás. Esas posesiones no son de gritos, no son de arrebatos, como lo hemos hablado en otras maneras. Esas posesiones son los que van matando y haciendo sufrir a los demás. Bueno, continuamos nosotros entonces. María Magdalena, todo lo que tiene esto, porque María Magdalena fue en la mañana, escotía todavía, todavía estaba oscuro, es decir, que ella todavía no comprende esto, y fue al sepulcro, mirada física, la piedra estaba quitada del sepulcro, y ella corre entonces y va a Simón Pedro y a él otro discípulo al cual Jesús amaba, y les dice a ellos: quitaron al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo pusieron. Inmediatamente ellos, movidos por esta información que no está verificada, porque María Magdalena ni siquiera entró al sepulcro, sino que se dejó llevar inmediatamente por los sentidos. Te voy a decir algo, que muchas veces nosotros no vemos más allá y actuamos a veces de manera satánica. ¿Ves? Te voy a contar una anécdota. Estoy un poquito afectado de la garganta, oren por mí. Te voy a contar una anécdota, que un hombre crió un perro. El perro era fiel a ese hombre y el hombre tuvo un hijo y dejó cuidando a su hijo con el perro y salió con su esposa a dar una vuelta por el jardín. Y cuando regresó, no encontró al hijo en la cuna. Y cuando miró al perro, el perro tenía la boca llena de sangre. ¿Y qué hizo el hombre? Cogió un arma, escucha bien, y mató al perro. Y cuando ya mató al perro, encontró que su hijo estaba debajo de la cama y una serpiente a su lado sin cabeza. El perro había matado a la serpiente. Y el hombre, después que mató al perro, fue que vino a comprender que había actuado de manera precipitada. Y así muchas personas actúan de manera precipitada. Ven algo y enseguida es la pasión la que les roba el corazón y no son capaces de abrirse a la acción del Espíritu Santo para decir: tengo que mirar más allá de esto que yo estoy contemplando, de esto que yo estoy viendo. Puede ser que no sea como yo lo estoy percibiendo. O también se puede decir que también con la escucha, no simplemente la mirada, también en la escucha. Cuando me comentan algo, como un sacerdote que habla mal del Papa, y entonces la persona, en vez de verificar la información, simplemente dan eso por hecho y no son capaces de ir más allá para Exactamente. ver ¿Y qué la tal que realidad. no sea católico? Que no sé, que el que supuestamente no es sacerdote católico romano, Es correcto. sino que pertenece a otra denominación religiosa. Y después que tú vas a mirar, ay, y yo creía. No. Entonces María Magdalena pasó por esta experiencia y fue, y cuando les avisó a ellos corrieron los dos, y el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y vino primero al sepulcro, y habiéndose inclinado para mirar, ve. Pero esta mirada también es física. En primer momento, aquí dice blepei, es una mirada física. También este discípulo que corrió más que Pedro, que es el discípulo amado, aunque corrió más que Pedro, y dice la palabra, y se inclinó para mirar, todavía no entra en el misterio. Pero dice la palabra ¿qué dice la palabra después que el discípulo amado cuando entró y vio? Dice, después, Versículo 5. versículo 5, Sí. inclinándose vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Ok, vio de lejos las sábanas, pero no entró. Ok, muy bien. Mira que estamos hablando de un proceso. El discípulo amado también está en el mismo camino de María Magdalena, Magdalena. en el plano netamente físico. Ok, después dice,
Versículo 6, después llegó Simón Pedro, Ok, ojo que ahí viene Simón Pedro. ¿Y qué pasa con Simón Pedro? que le seguía y entró en el sepulcro. Este sí entró en el sepulcro, no como él, que se inclinó y vio de lejos, ahí estaban los lienzos tirados, pero Simón Pedro sí entró. Y dice la palabra que cuando entró, ¿qué pasó? Observó las sábanas en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza. Pero mira, en el texto griego aparece un verbo que es diferente al blepo, que indica mirada física. El mirar de Pedro está señalado por un verbo que se dice teoreo. Aquí dice teorei, y de ahí viene teoría, que es una mirada racional, objetiva de las cosas. ¿Ves? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Y que aquí no nos puede explicar el Evangelio, pero nada más con el verbo teoreo sabemos que es una mirada racional, y dice Pedro, bueno, esto no fue obra de un ladrón, porque el ladrón no se va a poner a enrollar los lienzos de una manera tan delicada y colocarlas en este puesto, ni va a desenrollar el cuerpo del difunto a gastarse su tiempo sabiendo que corre peligro que lo puedan encontrar y lo asesinen por querer robarse el cadáver. Recuerden que ese lugar está sellado y están unos guardias, unos soldados, y Pedro dice, no puede ser esto de esta manera que se lo hayan robado. Es que resucitó. Pedro inmediatamente creyó, y con ese pensamiento y esa fe que no es sentimental, entonces después regresó a donde estaban los 11. Por eso el texto de San Lucas, capítulo 24, versículo 12, dice que Simón creyó, que Simón Pedro creyó, y todavía no lo había visto, no lo estaba viendo físicamente, blepo, no lo estaba viendo físicamente, estaba viéndolo con el cerebro, si podemos decir así, con esa luz que da la inteligencia para entrar profundamente en el misterio de Dios, porque a través del signo él estaba ahondando, el signo lo estaba llevando a encontrarse con el resucitado. ¿Cómo dice la palabra? Pedro, en cambio, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Se asomó y solo vio las sábanas, así que volvió a casa extrañado por lo ocurrido. ¿Se da cuenta? Y les contó a los discípulos que eso es, que el Señor había resucitado. ¿Y cómo sabemos nosotros que Pedro le dijo eso? Claro, porque cuando tú lees el texto de los discípulos de Emaús, cuando los discípulos de Emaús en Lucas 24 regresaron, ellos dicen una frase, en verdad el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Dice Lucas 24, 34. Pero ¿cómo si Simón no lo había visto? Claro que lo vio, no lo vio físicamente, lo está contemplando de una manera diferente. Está diciendo, los lienzos me hablaron, los lienzos me están indicando que hay una realidad que supera mis sentidos, que supera mi realidad física. Es algo que trasciende mi entender, mi comprender. Eso es lo que está pasando. ¿Cómo dice la palabra? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros. Los discípulos de Emaús regresaron. Ellos se fueron decepcionados. No le creyeron a Pedro, porque si ellos le hubiesen creído a Pedro, no se hubiesen ido decepcionados ni tristes, porque hubiesen creído que el Señor estaba resucitado. Y luego dice el versículo 34, que afirmaban, realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Pero no se le apareció en manera corporal, sino a través de esa interpretación, lectura de fe que hace Pedro al ver las sábanas. Ok, esto nos está indicando algo. Esto nos está indicando algo. Nos está enseñando que esto es un proceso en el cual nuestra inteligencia, nuestra razón tiene que estar abierta a esta experiencia. Que este es el primer paso, porque después Simón Pedro lo va a ver, pero ya Simón Pedro lo está viendo. Porque muchas personas, Efrén, pueden creer
en este primer momento que el resucitado no se manifestó, no se apareció. No, estamos en el primer momento de la experiencia de cómo los discípulos, a partir de una experiencia, están valga la redundancia, están viviendo la resurrección de Jesús. Y esto se inicia con la valentía que tiene María Magdalena de ir al sepulcro y luego de Pedro que entra al sepulcro profundizando, haciendo una lectura de los signos que encuentra, los cuales están referidos como los lienzos que Jesús, el sudario y los lienzos que cubrían su cuerpo. Más adelante, entonces nos indica los lienzos de lino yaciendo y el sudario que estaba sobre la cabeza de él, no con los lienzos lino yaciendo, sino aparte, enrollado en un lugar. O sea, escucha toda la delicadeza y el lenguaje que tienen los signos para introducirnos en el misterio de Dios. Así es. Y continúa el Evangelio diciendo, entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Ok, mira que este ver ahora del discípulo es el verbo orao. Eiden se traduce. ¿Y qué sucede? Que el verbo orao significa mirada de fe. ¿Y de dónde nace la mirada de fe del discípulo amado, Efraín? Yo siento que del ir más allá. Nada. Nace de la experiencia de María Magdalena y de la experiencia de Pedro. Porque siento que como él no se atrevió a entrar, no podía ver cómo lo hizo Pedro, que Pedro enseguida se fue para adentro. Entonces Pedro le está explicando al discípulo amado que esto no es cuestión de ladrón, igual que a María Magdalena, y ahora el discípulo amado cree. Okay. Y su mirada es una mirada de fe. Es decir, que hace una evolución. Es tan importante en nuestro grupo, por eso es importante hacer la lección divina en grupo. Porque una cosa que aporta una persona, luego lo que aporta el otro, luego lo que aporta el otro, de esa manera nosotros vamos creciendo en comunidad. Y esto nos hace experimentar la presencia del resucitado. Recuerden ustedes que Él ha hecho una promesa, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes, Mateo 18, 19. Por lo tanto, la lección divina se convierte en un espacio de encuentro donde el resucitado se manifiesta a través de su palabra, como está haciendo con estos discípulos. Continúa con el texto. Entonces dice la palabra que vio, mirada de fe, y creyó. Sigue. Todavía no habían entendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Ok, así que este primer momento obedece a un encuentro con el Señor a través de los signos que la Escritura, de una manera muy, diría yo, de una manera muy de la gracia, va a confirmar esos signos. Es la Escritura, porque Jesús lo ha dicho y ahora la Escritura es el fundamento del cual los discípulos se van a agarrar para validar toda esta experiencia. Es decir, hay una lectura profunda de los acontecimientos, pero también de la Escritura, porque la palabra de Dios tiene la Escritura, los acontecimientos y la tradición de la iglesia. Porque mira, la iglesia tiene la tradición que cuenta precisamente estas experiencias a lo largo desde el siglo I. Y bíblicamente nosotros, por medio de las cartas de San Pablo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y también existe la Didaché, y existen los documentos de los padres de la iglesia, donde se reflexiona precisamente toda esta experiencia de la resurrección. Así que nosotros, cuando estamos entrando en esta reflexión, inmediatamente nos viene la segunda lectura que tú hoy
de San Pablo. ¿Qué dice la segunda lectura? La segunda lectura tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses dice: hermanos, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque han muerto y su vida está con Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán gloriosos juntamente con Él. Me llama la atención esta primera parte donde dice, si han resucitado con Cristo. Entonces uno se pregunta, si yo estoy vivo, ¿cómo he resucitado con Cristo? Pero nos lo dice, como decía al inicio, en la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 3, todo el que ha sido bautizado ha sido sepultado con Cristo y resucitado con Cristo para llevar una vida nueva. Así es. Entonces ya se dieron cuenta ustedes el proceso que inició Pedro cuando fue a la tumba y ahora culmina en la primera lectura el día de Pentecostés anunciando la resurrección de Jesús, no porque lo ha aprendido, ni porque lo ha escuchado de otra persona, sino porque él ha tenido la experiencia de encontrarse con el resucitado. Aquí en este primer momento, ya después, Pedro lo va a contemplar y es lo que sigue después y no nos podemos adelantar. Por ahora, analicemos, meditemos este primer momento de la experiencia de la resurrección. Bueno, conclusión, Efraín. Para mí lo que me llamó la atención de este evangelio fue el signo de que Juan vio y creyó, nada más viendo las sábanas, no viendo a Jesucristo en su forma corporal. Entonces eso me cuestiona. Pero será Pedro. Cuando entró el segundo discípulo, Juan, ahora sí. Que dice que entró el segundo, vio y creyó, pero porque vio las sábanas. Entonces, ¿cuántas veces yo he visto a Dios, a nuestro Señor? Pero creyó porque Pedro ya le había indicado, Pedro le indicó, por exacto. algo Pedro viene a ser el líder de los 12 y después viene a ser el primer papa. Sigue. Entonces, ¿cuántas veces Jesucristo se me ha manifestado resucitado y yo no lo he visto? Y hay personas que me han ayudado a ver, en este caso usted también me ha ayudado muchas veces en los signos de mi vida, a ver cuántas veces el Señor se me ha manifestado, pero yo no he sido capaz de ver con esa mirada de fe. Sí, de ver los signos, que los siguientes textos que vienen precisamente va a hablar de esos signos en nuestra vida, donde el Señor se manifiesta resucitado. Para mí siempre me impresiona la figura de Pedro, esa mirada que tiene, que me encanta, porque dice, esto no es de ladrón. Si fuera de ladrón se lleva el cadáver con lo enrollado y lo desenrolla por allá. Ese es Pedro. Esto no es de ladrón, esto es que resucitó. Y me encanta esa convicción de esa fe inquebrantable que tiene Pedro y que es de un proceso porque Pedro lo negó. Pero recuerden ustedes que quiso caminar por el agua y se hundió. Pedro vivió muchas experiencias en las que su fe fue debilitada. Pero ahora Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, responde con una fe fuerte, una fe inquebrantable. Que Dios los bendiga y que el Señor los acompañe. Muchas gracias. Transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia.